firmó un acuerdo entre la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia y UNICEF. El centro de atención contará con bloques para niños, niñas y adolescentes que hoy recorren el mercado de abasto y están expuestos a la vulneración de sus derechos. Alimentación, juegos y actividades que ayuden a su desarrollo integral son algunos de los servicios que ofrecerán en el lugar. Y bueno, lo que queremos es que ellos puedan tener la posibilidad de poder tener un lugar adecuado como para poder desarrollar sus habilidades, como el caso de manualidades, como el caso de poder tener un lugar que le pueda atender un psicólogo. La idea es que se pueda atender las 24 horas, porque acá hay 24 horas, la gente está acá. En este predio se prevé que en 30 días inicien las obras de construcción de las aulas que albergarán a los pequeños. Esta obra implica una inversión de 250 millones por parte del mercado de abasto y $40.000 de la UNICEF.